¿De dónde vienen las ideas? Esa pregunta ha perseguido al ser humano desde que aprendió a pensar. Un inventor observa una vela y concibe la bombilla, un músico escucha la lluvia y compone una sinfonía, un pintor ve el amanecer y crea un cuadro inmortal. Pero lo que ocurre dentro del cerebro cuando surge una idea sigue siendo uno de los mayores misterios de la mente humana. Durante siglos, se pensó que la creatividad era un don divino, una inspiración que descendía del cielo. Los griegos hablaban de las musas, espíritus que susurraban en el oído de los poetas. Sin embargo, la ciencia moderna ha descubierto que la creatividad no viene de fuera, sino de una red compleja dentro de nuestro cerebro. Cuando una idea nace, millones de neuronas se conectan en patrones inesperados, como si el cerebro improvisara una melodía invisible. Todo comienza con una chispa, el circuito de la imaginación. Este involucra principalmente tres áreas: el lóbulo frontal, donde se generan los pensamientos abstractos; el sistema límbico, que añade emoción; y el hemisferio derecho, que combina imágenes, sonidos y recuerdos. Pero lo más sorprendente es que, para ser creativos, el cerebro necesita mezclar caos y orden. Durante los momentos de calma, como cuando soñamos despiertos o paseamos sin prisa, el cerebro activa una red llamada Default Mode Network. Es un modo de descanso que, paradójicamente, trabaja en silencio para combinar ideas, unir recuerdos y crear conexiones que antes no existían. Por eso, muchas veces las mejores ideas llegan en la ducha, en el auto o justo antes de dormir, cuando dejamos de pensar tanto. La creatividad no es solo inspiración, es el resultado de miles de conexiones invisibles. Nuestro cerebro mezcla lo que sabe con lo que imagina, lo lógico con lo imposible. Así nacen los inventos, los poemas, las teorías científicas y las obras de arte. En realidad, cada idea nueva es una pequeña explosión neuronal, un relámpago dentro de la mente que nos recuerda lo más humano de todos nuestros dones, la capacidad de crear algo donde antes no había nada. Imagina tu cerebro como una red de millones de caminos encendidos a la vez. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción es una chispa que viaja por esta autopista eléctrica. Cuando tienes una idea nueva, lo que en realidad sucede es que tu cerebro conecta puntos que antes estaban separados. Esa conexión inesperada entre recuerdos, conocimientos y sensaciones es el corazón de la creatividad. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro creativo no funciona de manera lineal. No sigue una ruta fija, sino que salta de un área a otra en milisegundos. Mientras el hemisferio izquierdo analiza y ordena, el derecho sueña y asocia libremente. Pero el verdadero secreto está en la colaboración entre ambos. El pensamiento creativo ocurre cuando la lógica y la imaginación trabajan en equipo. Por ejemplo, cuando un músico improvisa, el cerebro apaga temporalmente el área encargada del juicio y la autocrítica, permitiendo que fluya la intuición. Lo mismo sucede cuando un científico tiene una idea repentina, las zonas que normalmente controlan el pensamiento racional se relajan, y la mente entra en un estado de flujo, donde todo parece posible. En ese estado, el cerebro se convierte en un laboratorio de experimentos mentales. Otra pieza clave es el hipocampo, guardián de la memoria. Allí se almacenan fragmentos del pasado que el cerebro usa como materia prima para crear algo nuevo. Es como una biblioteca infinita donde las neuronas buscan referencias para combinar. Por eso, las ideas innovadoras no surgen de la nada, son el resultado de mezclar lo que ya sabemos con lo que todavía no comprendemos. También participa la corteza prefrontal, que evalúa las ideas y las selecciona. No todo lo que imaginamos tiene sentido o utilidad, pero gracias a esa parte del cerebro podemos decidir cuáles pensamientos merecen convertirse en acciones. Es decir, el cerebro no solo crea, también edita. Cada vez que tenemos una idea, se activa un circuito que involucra emoción, intuición y análisis. Es una coreografía invisible donde interviene la memoria, los sentidos y la curiosidad. Y cuanto más entrenamos ese circuito, leyendo, observando, explorando el mundo, más fácil es que la chispa vuelva a encenderse. La creatividad, entonces, no es cuestión de suerte. Es el resultado de un cerebro dispuesto a jugar, a combinar lo imposible y a atreverse a fallar. Porque en cada error también hay un fragmento de descubrimiento. ¿Alguna vez has tenido una idea repentina mientras te duchas, conduces o estás a punto de dormir? Ese momento mágico en el que la respuesta aparece de la nada no es casualidad. Es tu subconsciente trabajando en silencio. Mientras tú crees que descansas,
tu cerebro sigue procesando información, uniendo piezas y buscando soluciones. Es como si en el fondo de tu mente existiera un laboratorio secreto donde las ideas maduran sin que te des cuenta. El cerebro tiene una red llamada modo por defecto, Default Mode Network, que se activa cuando no estás concentrado en una tarea específica. En ese estado, tu mente divaga, sueña despierta, conecta recuerdos con emociones y genera nuevas combinaciones. Es un momento en el que la razón suelta el control y la imaginación toma el mando. Por eso, las ideas suelen llegar cuando más relajados estamos. No forzar el pensamiento es, paradójicamente, lo que permite pensar mejor. Los psicólogos han descrito este proceso como la incubación creativa. Funciona así: te enfrentas a un problema, no encuentras la solución, te rindes. Y de pronto, horas o días después, la respuesta aparece. Es el cerebro conectando hilos invisibles entre datos que parecían no tener relación. El matemático Henry Poincaré describía ese momento como un destello súbito, y Einstein decía que sus mejores ideas nacían cuando tocaba el violín, no cuando calculaba. El subconsciente es también un maestro del pensamiento divergente, la capacidad de generar múltiples respuestas posibles en lugar de una sola. Mientras la mente lógica busca precisión, el subconsciente explora posibilidades. Imagina que la creatividad fuera un rompecabezas, el pensamiento racional clasifica las piezas, pero el subconsciente es quien ve la imagen completa. Este proceso se fortalece con la curiosidad, la observación y la experiencia. Cuantos más estímulos recibe el cerebro, más conexiones puede crear en silencio. Leer, viajar, escuchar música o simplemente mirar el cielo alimenta el depósito de imágenes y sensaciones del que nacen las ideas. Así que la próxima vez que necesites inspiración, no te obsesiones con buscarla. Dale espacio a tu mente para respirar. Deja que el subconsciente haga su trabajo, porque las ideas, igual que las semillas, necesitan oscuridad y tiempo para florecer. Y cuando lo hacen, parecen magia. Pero en realidad son pura biología. La creatividad no vive solo en la razón, sino también en la emoción. Cuando sentimos algo intensamente, ya sea alegría, tristeza o asombro, nuestro cerebro libera sustancias químicas como dopamina y serotonina, que actúan como combustible para las ideas. Estas moléculas aumentan la conexión entre neuronas, y abren la puerta a asociaciones más libres, inesperadas, y a veces, geniales. En otras palabras, sentir es pensar mejor. Por eso, las emociones están detrás de casi toda gran creación. Un músico compone desde la melancolía, un inventor desde la curiosidad, un escritor desde la duda. No hay arte sin emoción, ni descubrimiento sin deseo. Las regiones del cerebro encargadas de procesar las emociones, como la amígdala y el sistema límbico, trabajan en sincronía con la corteza prefrontal, donde se organiza el pensamiento. Esta alianza entre emoción y lógica es lo que convierte una idea en una obra. También influye la motivación interna, esa chispa que nos impulsa a crear sin esperar una recompensa. Cuando hacemos algo que nos apasiona, el cerebro entra en un estado conocido como flow. Es un momento de concentración total, donde el tiempo desaparece y la mente fluye sin esfuerzo. Durante ese estado, la actividad cerebral se equilibra, el juicio se apaga, la creatividad se libera, y lo imposible parece alcanzable. La inspiración, entonces, no es un golpe de suerte, sino el resultado de un equilibrio entre emoción, atención y descanso mental. Los científicos del MIT han observado que las ondas cerebrales tipo alfa, asociadas con la relajación, están más activas durante los momentos de creatividad. Es decir, el cerebro necesita calma para crear caos organizado. De hecho, las personas más creativas no solo piensan diferente, sienten diferente. Perciben matices en el mundo que otros no notan, conectan recuerdos con sonidos, colores con emociones, ideas con experiencias. Ven patrones en el ruido, historias en lo cotidiano, belleza en lo que parece insignificante. Y quizá por eso, el acto de crear tiene algo de sagrado. En cada idea hay una emoción hecha visible, un puente entre lo que sentimos y lo que aún no existe. En ese instante, el cerebro y el corazón hablan el mismo idioma, el de la inspiración. La creatividad ha sido, desde el principio, la fuerza que impulsa al ser humano a transformar el mundo. Desde las primeras pinturas rupestres hasta la inteligencia artificial, todo lo que hemos creado nació primero como una idea en el cerebro de alguien.
Hoy, la ciencia y la tecnología nos permiten ver ese proceso desde dentro. Escáneres cerebrales muestran cómo una idea literalmente se enciende en el cerebro, como un pequeño fuego eléctrico expandiéndose entre neuronas. Pero la creatividad no pertenece solo a los artistas o inventores. Está en todos nosotros. Cada vez que resolvemos un problema, cocinamos algo nuevo o imaginamos un futuro distinto, estamos usando esa misma chispa ancestral. Y lo más asombroso es que el cerebro no se agota de crear, cuanto más lo usamos, más conexiones genera. Es un músculo que se fortalece con la curiosidad, la lectura, la experiencia y el juego. Los científicos creen que el cerebro humano tiene un potencial creativo casi ilimitado. Su plasticidad, la capacidad de reorganizarse y formar nuevas redes, significa que podemos reinventarnos una y otra vez. Incluso en la vejez, el cerebro puede aprender, combinar ideas y generar innovación. La creatividad, entonces, no tiene edad, es una cualidad intrínseca de la conciencia. Y ahora, vivimos un momento en el que la creatividad humana convive con la inteligencia artificial. Las máquinas pueden escribir, pintar o componer música, pero lo que aún no pueden hacer es sentir. La emoción, el contexto, el propósito. Eso sigue siendo exclusivamente humano. Tal vez, en el futuro, la colaboración entre mente biológica y mente digital abrirá una nueva era de creatividad colectiva, donde las ideas nazcan de la unión entre pensamiento humano y potencia tecnológica. En el fondo, la creatividad es la huella de lo que nos hace únicos. Es el impulso que nos permite imaginar lo que aún no existe, el poder de ver más allá del presente. Y quizás ahí radica su verdadera magia. Crear es una forma de desafiar al tiempo, de dejar una parte de nosotros vibrando en el futuro. Porque las ideas no mueren. Se transforman, inspiran, evolucionan. Y mientras exista un cerebro humano capaz de soñar, el universo seguirá expandiéndose. No hacia afuera, sino dentro de nuestra propia mente.